ventas, y el tema que sigue es el de la determinación del costo de los bienes vendidos, en el caso particular de lo que estamos viendo, el costo de las mercaderías vendidas. Nosotros, igualmente, este tema, de alguna manera ya lo estuvimos viendo en lo que tiene que ver con la registración que se realiza en el libro diario, porque lo vimos. Tanto cuando veían el tema de las variaciones patrimoniales, cuando lo reflejaban en los cuadros, digamos, como también en las registraciones. Si tienen en cuenta, digamos, en las operaciones de venta que estuvimos viendo en la registración, también asociados a venta siempre registrábamos el costo, pero de una forma simplificada. O sea, nosotros en ese caso no teníamos muchas complicaciones porque siempre partíamos de situaciones en las cuales teníamos una sola compra con un único precio, o teníamos una existencia inicial que estaba a un único precio. Pero bueno, la realidad es que a la hora de determinar el costo, no es que vamos a tener un único precio, o sea, no es que vamos a vender solo, vamos a comprar y vamos a vender todo lo vinculado con esa compra, y hasta que no lo vendamos todo no volvemos a comprar. Esa situación no es así. Entonces, en la realidad hay distintas compras que se dan en distintos momentos y vamos acumulando stock, por ejemplo, un determinado producto con distintos precios. Por ejemplo, compramos en un momento 100 unidades a un precio, después compramos 50 a otro precio, 100 a otro precio. Bueno, entonces ahí se presenta la dificultad de ver, cuando vamos a determinar el costo, a qué precio valorizamos esas existencias para darlas de baja en el stock y en la contabilidad. Bueno, entonces ahí es que surgen distintos sistemas de costeo. Estas formas distintas de calcular el costo se relacionan con sistemas de inventario que son diferentes. O sea, las empresas y los entes económicos en general pueden mantener un sistema de inventario que básicamente se puede dividir en dos categorías o dos clases. Está por un lado lo que se denomina como sistema de inventario permanente, y este es el caso en el cual los entes económicos cuentan con un registro que está actualizado permanentemente. Es decir, que en ese registro se va a volcar cada operación de compra, cada operación de venta, y vamos a conocer, luego de que ocurre cada una de estas variaciones, el nivel de existencia de bienes de cambios que tenemos. ¿Está bien? Entonces, esa empresa va a conocer en cada momento cuánto debería tener en existencia de acuerdo a sus registros. Cuando hablamos de existencia, estamos hablando de la cantidad de bienes que tiene en el almacén o en el depósito. Y de acuerdo a estos sistemas de inventario, vamos a tener que valorizar esas existencias y esas cantidades de bienes. Después, la otra alternativa es lo que se denomina como sistema de inventario periódico. Cuando un ente tiene un sistema de inventario periódico, a diferencia de la alternativa anterior, no tiene un registro permanente de qué es lo que sucede con sus bienes de cambio, y entonces no está en condiciones de conocer cuáles son los niveles de existencia, o sea, cuál es la cantidad de bienes de cambio que tiene de mercaderías, sino lo hace a través de un recuento físico de esas mercaderías. Es decir, que para conocer cuánto tiene en existencia, sí o sí tiene que ir y realizar un inventario, es decir, contar cuántos bienes tiene en su almacén. La forma de registrar el costo va a ser distinta de acuerdo a cuál es el sistema de inventario que tenga la empresa. La empresa optó por un sistema de inventario permanente, cada vez que la empresa venda va a poder determinar el costo en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque tiene estos registros auxiliares que hablábamos antes, que se suelen denominar como fichas de inventario o fichas de stock. Antiguamente se realizaban en papel, tenían una ficha específica, cada producto, en donde se iban registrando entradas, salidas, existencias, se iban actualizando. Mi papá hace muchos años trabajaba digamos, en un organismo estatal, y se encargaba, por ejemplo, de actualizar las fichas de stock del taller de vialidad, por ejemplo, y entonces él se encargaba específicamente de actualizar esas fichas. Actualmente esas fichas existen muchas veces en sistemas de gestión, entonces se van actualizando a medida en que se van cargando los datos. Bueno, si trabajamos con estas fichas de stock o fichas de inventario, vamos a tener que tener una ficha
para cada tipo de bien. O sea, si nosotros comercializamos distintos bienes, vamos a, por ejemplo, si nosotros vendemos sillas, mesas, modulares, vamos a tener que tener una ficha de stock por cada uno de esos bienes. Y a su vez después tenemos que elegir un criterio o método de costeo. ¿Por qué? Porque identificar las entradas y salidas de bienes en unidades físicas, o sea, en cantidades, nos genera mayores inconvenientes porque lo que tenemos que hacer, en ese caso, sería sumar o restar las unidades de existencia. Es decir, si nosotros tenemos una compra, vamos a darle entrada a una determinada cantidad y actualizar el inventario sumando. Si tenemos una venta, vamos a colocarla en las columnas de salida por la cantidad que salió y vamos a actualizar la existencia, o sea, la cantidad que tengo en stock. Pero el problema es valorizar, o sea, a qué valor le vamos a dar a las entradas. En realidad las entradas no es tan complejo, sino a las salidas, más que nada. Las entradas en realidad se registran de la misma manera que lo registrábamos en la contabilidad en el libro diario. Los precios que se toman son de las compras de contado, o sea, de contado efectivo y sin IVA y sin interés. Y a eso tenemos que adicionarle cualquier sacrificio económico que sea necesario para poner el bien en condiciones de ser comercializado. De eso habíamos estado hablando en clases anteriores cuando veíamos, por ejemplo, que activábamos fletes, activábamos seguros, etc. Otros gastos que los activábamos y los incorporábamos a lo que es el costo de incorporación del bien. Bueno, en eso no hay demasiadas complicaciones, pero el tema es qué hacemos con las salidas, porque como decíamos, vamos a tener distintos precios. En stock vamos a tener una primera compra que hicimos a un precio, una segunda que es a otro precio, una tercera que es otro precio. Entonces tenemos que ver a qué precio vamos a dar salida al costo de esas ventas. Entonces, en ese sentido también para valorizar las salidas existen distintas alternativas. Una es la alternativa de identificación específica, que sería la alternativa ideal, en la cual nos resulta posible identificar el valor que corresponde a cada unidad que estamos vendiendo. En este caso dice, por tratarse de bienes heterogéneos, o sea, bienes que son muy distintos y entonces fácil identificar. Por ejemplo, si nosotros estábamos dando salida a, por ejemplo, un vehículo, o sea, si nosotros nos dedicáramos a la compra-venta de vehículos, entonces un vehículo es algo que nosotros tiene un número de identificación y sabemos exactamente este vehículo que estamos vendiendo, de qué partida es y a qué valor se compró, por decir algo. Pero actualmente, como hay muchos sistemas computarizados y de gestión, que a pesar de tratarse de bienes que no son heterogéneos, sino que son homogéneos y tienen las mismas características, por ejemplo remeras, todas las remeras de la misma condición y con el mismo artículo, hay sistemas que nos permiten identificar específicamente cuál es el artículo que estamos vendiendo. ¿Qué ejemplos se imaginan o qué situación se imaginan que ustedes pueden identificar específicamente cuál es el artículo que estamos vendiendo y con qué compra está relacionado? ¿Se pueden imaginar, no? ¿O qué método les permitiría llegar a esa información? No. Se me cortó mi profe. No. No escucho la pregunta. No, les decía, digamos, ¿en qué casos se imaginan que es posible realizar esa identificación específica, a pesar de que se trata de artículos que son homogéneos y tienen las mismas características, de ustedes cuando realizan compras, por ejemplo? Y tendrán asignado un número. Claro, tienen que por tener asignado un categoría. número. Claro, ¿y cómo lo identificarían fácilmente? ¿Qué sistemas les permitiría identificarlo fácilmente a este código interno de cada producto? Si no es muy Y difícil, haciendo digamos. una base de datos. Claro, ¿y cómo lo lee? ¿Alguien por ahí se le ocurre Sistema de de qué manera inventarios. de manera pueden hacer rápidamente la lectura de cuál es el número de artículo? Cuando van a comprar, por ejemplo, una tienda. Tienen un número, ¿no? Cuando te toman el Con código. número, con código. Ahí está, cuando le toman el código de barra. Ustedes cuando, por ejemplo, van a hacer una compra, esto no sucede en todos los comercios, ¿no? Porque son comercios específicos, algo que no se da en todos los casos. Pero hay algunos comercios, especialmente los que tienen que ver con franquicias, que tienen un sistema de código de barras. Entonces, cuando ellos hacen la venta y pasan la lectora de código de barra, esa información lo que les va a dar es el precio de venta, que va a volcarse luego en la factura, pero a su vez también hace la descarga
de esa mercadería del stock a través de ese código de barra. Entonces, en ese caso, sería una salida que se valoriza al método de identificación específica, porque como ese código de barra hace relación a un código interno que tiene ese producto, se va a saber ese producto a qué precio lo tengo que sacar porque corresponde a determinada compra que se hizo a un precio X. ¿Está bien? Bueno, pero eso no sucede en todos los casos. Como no sucede en todos los casos, y se trata de bienes homogéneos que tienen las mismas características, existen otras alternativas, que son utilizar el método WEPS, el PEPS y el PPP. ¿Y a qué hace referencia eso? Bueno, acá hace un recuento de algo que ya habíamos visto, que es este método de identificación específica. Bueno, acá habla de bienes que son fácilmente identificables. Bueno, ahora veíamos otro ejemplo que tiene que ver con los códigos de barra. Y después está el método PEPS. O sea, si no tenemos ese sistema, podemos optar por el método PEPS, que hace referencia a lo que denomina, digamos, las siglas, es primero entrado, primero en salir. Y está basado en un supuesto, no quiere decir que nosotros lo que vendemos es lo primero que compramos, pero se parte de ese supuesto, de lo que yo estoy vendiendo corresponde siempre a las unidades más viejas. Existen algunas bibliografías, van a ver que en vez de hablar de PEPS, hablan de otras siglas porque las toman en inglés, pero hace referencia a lo mismo. Como dice acá, bueno, no es necesario no es algo exacto que estemos vendiendo los bienes más viejos, sino que partimos de ese supuesto para realizar la registración del costo y actualizar las existencias. La otra alternativa es WEPS, es decir, el método de último entrado, primero salir, y en este partimos del supuesto de que las mercaderías que estamos vendiendo son las que compramos más recientemente, o sea, las más nuevas. Le damos salida, digamos, al precio de las más nuevas, generalmente es el más alto. Y después está el último, que es el PPP o CPP, que hace referencia a un costo promedio ponderado. En este caso, en vez de elegir el precio de las más nuevas o las más viejas, tomamos un promedio. Pero no es un promedio simple en el cual vamos a sumar los 2 o 3 precios que tenemos y lo dividimos en 3, sino que es ponderado porque vamos a ver cuántas unidades tenemos a un precio y cuántas unidades a otro para realizar el promedio. Una vez que estas son, digamos, las distintas alternativas, cada empresa puede optar por alguna de estas alternativas, acá cuando hace referencia a la comparativa de los métodos, obviamente si utilizamos el método PEPS, el valor del costo va a ser más pequeño porque vamos a partir del precio de las más viejas, entonces las más viejas generalmente los precios siempre aumentan, entonces van a tener los precios más bajos. Y si utilizamos WEPS, va a ser al revés, vamos a tener un costo que va a ser más alto porque vamos a tomar las ventas con los precios de las unidades más nuevas, que son los más altos, y la alternativa del precio promedio ponderado sería la intermedia. Tendría el costo intermedio entre PEPS y WEPS. Después también se puede hacer la comparativa en cuanto a cuál es el valor al que quedan valuadas las existencias finales de acuerdo a los distintos métodos. Acá lo que se muestra en la presentación es un ejemplo de ficha de inventario. Existen distintos formatos, con por ahí distintas denominaciones, pero básicamente todos tienen fecha, concepto, acá van a colocar de qué estamos hablando, si es una compra o una venta, acá no tienen mayores datos, pero en el caso de que tengan los datos de la documentación respaldatoria, tendrían que colocar, por ejemplo, compra, que corresponde a la factura de original, número tal, venta, corresponde, bueno, etc. Y tienen columnas que son de entrada, de salida y de existencias. Cuando partimos de una situación inicial, vamos a tener una existencia inicial que proviene del periodo anterior, en este caso solamente la pasamos acá a existencias, porque no vamos a tener ni entrada ni salida, sino que trasladamos un saldo, y después, bueno, todo lo que son compras lo van a volcar acá en las entradas, ahí van a colocar el número de unidades, el costo unitario que se refiere al precio al que compraron esas unidades, que tiene que ser de contado, sin IVA, bueno, como habíamos hablado, y determinar lo que sería el costo total de esa entrada, de esa compra. A medida que van realizando compras, van a ir actualizando el stock, pero en el caso de que utilicen PEPS o WEPS, van a tener que mantener por separado los distintos precios. Por ejemplo, en este caso tenían existencia inicial 10 unidades a 34 pesos, y luego compraron 20 a 36, entonces dejan reflejado las 10 a 34 y las 20 a 36. Y acá hacen la sumatoria de las unidades y del costo total solamente. Después, como tienen otra compra,
a 15 unidades a 38, van acumulando, o sea, van a tener las 10 originales, más las 20 que compraron a 36, más las 15 a 38. Y bueno, ahí determinan el total de existencias y el total de costos, que sería de alguna manera la evaluación de los bienes de cambio en ese momento. Esto es cuando realizan las compras. En el caso de que ustedes den salida, o sea, tengan una venta, ahí va a ser la diferencia que hay entre un método y otro. Entre PEPS y WEPS, esta primera parte sería igual para ambos, y acá pongo por separado porque van a ser distintas las formas en que vamos a dar salida y vamos a determinar el costo en los dos métodos. En PEPS, como es primero entrado y primero en salir, como vendimos 20, vamos a tener que partir. ¿Cuáles son las más viejas que tengo? Estas 10 a 34. Doy de baja las 10 a 34, no me alcanza para completar los 20, sigo con las 10 a 36. Ahí doy salida a los 20, que es la cantidad, y este sería el costo de mi venta, que lo vamos a ver en las columnas de salida, acá. Luego tengo que actualizar la existencia. Como estas 10 que tenía le di salida, no me queda ninguna 34. De estas 20 que tenía, vendí 10. Entonces, ¿cuántas me quedan? 10 a 36, y las 15 que no di salida a ninguna están igual. Y ahí actualizaría mi existencia y el valor al que tengo evaluada esa existencia en la contabilidad. Este es PEPS, pero si utilizamos WEPS, partiríamos de abajo, porque diríamos, tengo que dar salida a 20. Pero como tomo en esta opción el precio de las más nuevas para dar salida primero, miro acá, las últimas que compré las compré a 38, doy salida a 15 a unidades a 38, ahí agoto esas que tengo 38, sigo con el precio siguiente, que es el de 36, entonces acá en vez de ir de arriba hacia abajo, voy de abajo hacia arriba, ¿está bien? Entonces tomo las 5 que me faltan para completar los 20 a 36, y ya está. Y hago lo mismo, determino el total de unidades y el total del costo, que sería el costo, pero por la alternativa WEPS. Y ahí actualizo nuevamente el stock. En este caso, me quedarían 15 a 30, digamos, 10 a 34 y 15 a 36. Bueno, y así, estas serían las dos opciones. Después tenemos la del precio promedio, y lo que cambia es que en este caso, a diferencia del otro, no vamos a mantener, digamos, todos los precios, sino que vamos a ir calculando un promedio. En este caso, por ejemplo, tenía las 10 a 34 y compré las 20 a 36. Y ahí ya calculo el promedio. En realidad veo cuántas me quedan, 10 más, 30, 10 más 20 son 30. Bueno, habíamos quedado en la última opción, como decíamos. En esta alternativa vamos calculando directamente, no dejamos por separado los distintos precios porque vamos calculando un promedio. Entonces acá teníamos la existencia inicial, realizamos una compra, entonces damos ingreso a esas mercaderías en entradas, y actualizamos la existencia. En este caso, como ven, lo ponemos en una sola línea, y entonces sumamos. Teníamos 10, compramos 20, nos quedan 30. Y después sumamos este costo total de la existencia inicial, más el costo total de la nueva compra, y lo colocamos acá. Una vez que tenemos este valor, tomamos este valor y lo dividimos en 30, y nos va a dar el costo unitario promedio. ¿Está bien? Y así vamos haciendo con todas las compras. En este caso, por ejemplo, tenemos otra compra, entonces damos ingreso a otro precio, y ahí actualizamos nuevamente el promedio porque se va a modificar, porque vamos a tener a otro precio, entonces el promedio se va a modificar. Entonces tomamos este costo total de la existencia, que ya estaba actualizado con los dos valores, le sumamos la nueva compra, obtenemos este total, determinamos cuál es la cantidad que me queda, serían esos 30 más los 15, que son 45, y ahí calculo el promedio. Ahí espera que doy ingreso a los compañeros. Calculo nuevamente el promedio, ¿está bien? Actualizo mi promedio, divido este total en la cantidad de unidades, me da un nuevo promedio, y acá ya tengo una venta. Entonces acá reflejo el costo de la mercadería vendida de esa venta, y entonces doy salida directamente a las 20 unidades al promedio. En vez de elegir, como ya tengo determinado el promedio, le doy salida a ese promedio, y actualizo la existencia. El tema de la registración es el mismo que nosotros habíamos visto para la registración en el libro diario que veníamos viendo. Van a tener costo de mercadería vendida como cuenta de resultado negativo, y mercaderías que tienen que darle salida, entonces disminuye el activo y se muestra en el haber. Acá tienen el ejemplo de la registración
del caso de las ventas cuando utilizamos la ficha de stock por el método PPP. Las otras alternativas tendrían otros valores de acuerdo a lo que vieron en las fichas anteriores. Después hay otra alternativa, como habíamos visto. Uno que era por sistema de inventario permanente, que era con las fichas, que es lo que estamos viendo ahora, y la otra alternativa que era la diferencia de inventario, que es cuando tenemos un sistema de inventario periódico. Acá en este caso habla de las diferencias de inventario y hace referencia a que cuando nosotros trabajamos con fichas de stock, o sea, con planillas y registros auxiliares, donde vamos a volcar la información, como decíamos, teníamos la ventaja que conocemos cuál es el número de existencias, o cuál es la cantidad de unidades físicas que debería yo tener en los almacenes. Y entonces, cuando nosotros vayamos a hacer un recuento físico, realicemos el inventario, vayamos y contemos, y veamos efectivamente en la realidad cuántas tenemos, puede ser que existan diferencias. O sea, del cotejo entre lo que tengo en el registro, en la ficha, y lo que se recontó, puede ser que haya diferencias. En ese caso, si hay diferencias, lo que tenemos que indagar es cuál es su origen. Puede ser que se hayan roto, que se hayan perdido, que se hayan robado, o que no podamos identificar cuál es la causa, pero independientemente de cuál sea la causa, lo que vamos a tener es que actualizar los registros, o sea, actualizar la registración tanto de las fichas de stock como en la registración del libro diario de los mayores. Para reflejar esta realidad, porque si nosotros teníamos en la ficha de stock que teníamos que tener de un producto 15 unidades, y después robamos y contamos y tenemos 10, entonces el registro que tengo no refleja la realidad, tendría que reflejar las 10 y no las 15 que tengo en la ficha de stock. En ese caso lo que tenemos que hacer es dos registraciones distintas. Una en la ficha de stock, o sea, si yo tengo un faltante, lo que voy a tener es que darle salida como si fuera una venta, pero identificar que se trata de un faltante. También estaría la posibilidad de que exista un sobrante, pero es mucho más difícil que esto suceda. Lo que generalmente hay son faltantes. Y en ese caso tenemos que registrarlo en la ficha de stock, y en ese caso vamos a darle salida a esas unidades que tenemos de faltante, de acuerdo al método que hayamos utilizado. Si es el promedio, vamos a tomarlo al valor del promedio. Si es PEPS, vamos a ir al stock, al precio que tenemos las más viejas, y si es WEPS, al de las más nuevas. Pero además hay que hacer esa registración en el libro diario. Y en el libro diario, si tenemos un faltante, tenemos que reflejar que tenemos una diferencia de inventario como un resultado negativo. Puede ser con esta cuenta de diferencia de inventario, puede ser otra cuenta específica que sea de faltante de mercaderías. Depende de la bibliografía, van a tener distintas denominaciones. Y entonces, bueno, ahí vamos a actualizar no solamente el libro diario, que va a actualizar a su vez los mayores cuando traslademos esta información a los mayores, sino las fichas de stock. Porque otra cosa que deben tener en cuenta, y más que nada por ahí cuando tengan que hacer los ejercicios o cuando tengan que rendir un parcial, es que la ficha de stock tiene que reflejar el mismo valor que yo tengo en el libro, digamos, en los mayores. O sea, si yo, por ejemplo, vendo un único producto, el valor que tengo en la columna, a ver, volvamos a mirar. El valor que tengo acá, vamos a volver a la presentación de la ficha, lo identificamos. Si yo tengo un solo producto, y la ficha de este producto es esta, supongamos que es esta, entonces, lo que yo tengo acá, en las columnas de existencias, este valor de acá, que sería la evaluación del valor total de las existencias que tengo, tiene que coincidirme con el mayor de la cuenta mercaderías, ¿está bien? Tienen que dar el mismo valor, porque en este caso nosotros lo que hacemos es reflejar eso que nosotros contabilizamos con las compras y las ventas, o en realidad las compras y el costo, las mercaderías vendidas en el libro diario, lo reflejamos en esta ficha de stock. Y en algunos casos tomamos el dato directamente para hacer el registro de esta ficha de stock. Entonces, este valor de acá nos tiene que coincidir con el mayor actualizado de la cuenta de mercaderías si fuera un único producto. Si nosotros tenemos más de un producto, que es lo normal que las empresas tengan varios productos, entonces, en ese caso, la coincidencia del saldo del mayor de la cuenta mercaderías va a tener que coincidir con la sumatoria del valor de las existencias de todas las fichas de stock de todos los productos que tenemos. Tendríamos que sumarlos todos y eso nos tendría que coincidir con el saldo del mayor actualizado de mercaderías.
Bueno, después, como decíamos, la otra alternativa, que no es con fichas de stock, es el sistema de inventario periódico. Y en este caso, no es como en el otro caso en el cual vamos a tener la información actualizada de las existencias luego de cada hecho económico. Y entonces, tampoco vamos a poder determinar el costo después que realicemos cada venta, sino que vamos a tener que esperar a la fecha de cierre de ejercicio, que es el momento en que vamos a hacer el recuento físico de las unidades, o sea que vamos a realizar el inventario. Y este método, que se basa en una fórmula, que ahí después vamos a ver cómo evoluciona, parte del supuesto de que todos los bienes que estaban en existencia al inicio del ejercicio, que sería la existencia inicial, más las compras netas de devoluciones, dice, porque si yo compré y devolví, bueno, eso que devolví no lo tengo que considerar, tienen dos destinos posibles solamente. O que fueron vendidas, y entonces forman parte del costo de las mercaderías vendidas, o tienen que mantenerse en existencia. No hay otra alternativa. Entonces, partiendo de eso, se determina esta fórmula, que es la fórmula que se utiliza para determinar el costo de las mercaderías vendidas en este sistema, que es, el costo de mercaderías vendidas es igual a la existencia inicial, que esta información, bueno, después vamos a ver de dónde la sacamos, más las compras netas de devoluciones, menos las existencias finales. Entonces tenemos básicamente tres pilares a considerar en esta fórmula. Uno, la existencia inicial. Para la existencia inicial vamos a ir a buscar esa información digamos, al saldo inicial de la cuenta mercaderías. Eso que yo tengo como saldo inicial de la cuenta mercaderías es lo que voy a tomar de lo que sería la existencia inicial para la fórmula. Después las compras tiene que ver con todas aquellas adquisiciones que realicé a lo largo del periodo. Y después bueno, vamos a ver de dónde sacamos esa información. Y luego, el último es las existencias finales. Para las existencias finales, voy a tener que ir a buscar la información del inventario. O sea, voy a tener que ver en el inventario cuánto se recontó, qué cantidades de cada bien, o sea, de cada mercadería, de cada producto, y después voy a tener que valorizarlas, que ahí también entra la problemática, cómo las valorizo. En este método tiene una desventaja, principalmente en relación al otro, que utiliza las fichas de stock. ¿Por qué? Porque no se puede determinar si hay faltantes o sobrantes. ¿Por qué? Porque como no tengo una información actualizada del stock, o sea, cuando yo voy a hacer el recuento físico, no conozco con anticipación cuál es la cantidad de bienes que debería tener en stock, no puedo comparar. Entonces, como no puedo comparar los registros con lo que tengo del recuento, no se identifican ni faltantes ni sobrantes, sino que quedan incluidos dentro del costo de las mercaderías vendidas. Puede ser que haya faltantes o sobrantes, pero van a estar incluidos dentro del costo de las mercaderías vendidas del periodo. Y entonces, lo que se plantea es que en realidad, si bien ambos serían resultados negativos, ya sea que sea costo o que sea un faltante de mercaderías, no sería lo correcto porque distorsionaría de algún modo digamos, la información en la medida de que esas diferencias sean significativas. Porque en este caso, por ejemplo, si yo tuviera un faltante muy importante de mercaderías, no lo voy a detectar y lo voy a considerar como si fuera parte del costo de las ventas cuando no es, cuando no corresponde. Tiene que ver con una ineficiencia en el manejo de los almacenes o demás. En el caso en esta alternativa de determinación del costo, ¿se acuerdan que una de las informaciones que íbamos a ir a buscar era la de las compras? Y entonces, para simplificar a dónde tenemos que ir a buscar esta información de las compras, tenemos dos alternativas. En esta alternativa de sistema de inventario. No utilizar una cuenta de movimiento y manejarnos como siempre con la cuenta de mercaderías, entonces en ese caso tendría que ir al mayor de mercaderías y fijarme y separar cuáles son las compras. Y si no, más simple, utilizar una cuenta de movimiento, que en vez de denominarse, o sea, cuando vamos a hacer una compra, en vez de utilizar la cuenta mercaderías, utilizaríamos una cuenta compras, compra de mercaderías, que sería una cuenta de movimiento. Entonces, al final del ejercicio, más fácil, hago listo el saldo de la cuenta compras y ya sé cuál es el importe que tengo que colocar en la fórmula. Por eso generalmente si se utiliza este sistema de inventario, se utiliza la cuenta de movimiento compras. Pero esta cuenta, como es una cuenta de movimiento, que se acuerdan que los movimientos eran aquellas que luego trasladaban su saldo a una cuenta principal, al final del ejercicio, una vez que nosotros ya determinamos el costo y tomamos la información del saldo de la cuenta compras, tenemos que trasladar
el saldo de esta cuenta de movimiento a la cuenta principal, que es mercaderías. En este caso, bueno, se les muestra un ejemplo en donde van a tener una registración de compras simplificada, porque no tiene IVA ni ninguna otra cuenta, utilizando la cuenta de mercaderías, la otra utilizando la cuenta de compras, que sería la de movimiento, y después hace referencia al asiento este en el que traspasaríamos el saldo de la cuenta compras al cierre de ejercicio a la cuenta mercaderías, para que tengan en cuenta. Siempre tienen que acordarse que trasladar el saldo a la cuenta principal. Pero bueno, en esta alternativa que toma en cuenta las existencias finales que decíamos que provienen de las cantidades del recuento físico, está la problemática también de ver a qué valor valuamos estas existencias finales, porque bueno, con las existencias iniciales no hay problema, vamos al mayor, las compras no hay problema, las tomamos del saldo de la cuenta compras, pero en las existencias finales vamos a tener las cantidades, pero a qué valor las sacamos. Entonces, o a qué valor las valuamos en este caso, pero no las sacamos porque no sería el costo, sino la existencia final. Se cortó, profe, su audio, me parece, recién. Para ver cómo vamos a asignarle, digamos, el valor a esas existencias, existen. ¿Hasta qué parte escucharon? ¿Me escuchan? Sí, ahí se escucha, profe. ¿Y hasta qué parte escucharon lo anterior? ¿Esta diapositiva escucharon algo o se cortó todo? Se cortó en el final de la otra. Ah, a ver. ¿Esto lo habían alcanzado a ver? Sí. Sí, hasta el final, ahí Sí. es cuando se empezó a cortar. Sí, tengo una conexión estos días, está como intermitente, no sé, porque ayer igual me pasaba lo mismo. Bueno, como les decía, en este caso tenemos el tema de cómo evaluar esas existencias finales, porque las unidades ya las tenemos del recuento, ahí no habría problema, pero también tenemos que asignarles un valor, y tenemos, al igual que en las fichas de stock, dos alternativas. Suele ser más confuso para los alumnos porque uno le dice, por ejemplo, estoy utilizando la alternativa PEPS, entonces si utilicemos la alternativa PEPS, ¿cómo quedarían evaluadas mis existencias para la fórmula? Si utilizo PEPS. El primero entrado, el primero salido. Entonces, ¿las existencias en qué, cómo las volveríamos? ¿Al precio de las primeras o de las últimas? De las primeras. Claro, bueno, ahí está De las primeras. de la confusión. ¿Por qué no? Porque estamos evaluando existencias, Hay no el 16 costo en este caso. finales. Entonces, si uso PEPS, me quedarían evaluadas al precio de las últimas, y si uso WEPS, como el costo lo saco al de las últimas, las existencias finales me quedarían al de las primeras. Pero bueno, es algo bastante confuso, después nunca terminan de desmarañarse de esa situación, entonces para simplificárselos, directamente vamos a tomar en cuenta y vamos a decir que esas existencias finales las podemos evaluar al precio de los últimos, digamos, a los últimos precios o a los primeros precios. Y en la consigna de los trabajos prácticos va a estar así, y en el parcial va a estar así, porque si no es bastante confuso para ustedes. Pero bueno, tengan en cuenta eso, que cada una de estas alternativas se corresponde con las alternativas PEPS y WEPS, pero es distinto, por eso decíamos, si es PEPS, las existencias finales van a ser al de las últimas, y si es WEPS, al de las primeras. Pero bueno, no se compliquen con eso, porque bueno, la consigna va a estar así, y entonces va a ser más fácil. Bueno, entonces esto es lo que decíamos, y acá, bueno, acá hay una breve explicación de esto que estábamos hablando anteriormente. Bueno, y acá les da un ejemplo, que es del mismo ejemplo que partían de las fichas de stock, pero en este caso se utiliza el otro método y les da, digamos, el dato de cómo quedarían las fichas finales. Acá hay compras, pero como tomamos todos los datos de la ficha de stock, ponemos y sumamos los valores. Ustedes, si fuera un ejercicio, en vez de hacer esto, directamente irían al mayor. Y bueno, acá valorizamos las existencias finales de acuerdo a las dos alternativas. Bueno, y esto sería todo respecto a lo que tiene que ver con el costo de las mercaderías vendidas. Ahí les dejo de proyectar. Bueno, entonces, la presentación está.
se los voy a subir a la plataforma, y seguramente les voy a dejar ya un práctico, el primero que es más simple, digamos que siempre es introductorio el más simple, de costos, para que vayan haciendo, vayan avanzando. Ahora, lo que vamos a empezar a ver es el trabajo práctico, el 18, que era de ventas, que les había dejado yo en la plataforma. Ahí les dejo de proyectar esto y empezamos a trabajar con el Excel. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí, se ve. Bien. Bueno, vamos a empezar a trabajar. En este caso, tenían una empresa que se dedicaba a vender un producto X, que eran pendrives, y lo que tenía es datos desde el momento de que se constituía y posteriormente operaciones que eran del mes de marzo. Lo que les pedía, digamos, la consigna lo que les solicitaba es que realicen las registraciones, en este caso solamente las del libro diario, después ustedes si quieren practicar pueden hacerlas del mayor, los mayores, y desde las registraciones iban desde el inicio, o sea, desde el momento que se constituye la sociedad, hasta el 31 de marzo, hasta el último día. Y se les aclaraba que tengan en cuenta que en este caso el costo de las mercaderías, porque habíamos tenido otro práctico en el cual después de cada venta registrábamos el costo. En este es otra empresa, y registra todo el costo al final del mes. Eso eran las únicas aclaraciones. Bueno, lo que decía es que los socios de esta empresa suscribieron un capital de 300.000 pesos, y ese mismo día que suscribieron este capital, aportaron lo siguiente. O sea, primero tendríamos que registrar lo que sería la suscripción, que ahí en ese caso, ¿qué cuentas utilizaríamos? Los socios son socio A y socio B. Por 100.000 aumenta el activo. Aumenta el activo, perfecto. ¿Y qué cuenta podríamos utilizar? Puede haber distintas denominaciones. Efectivo o caja. En el Caja. compromiso, en la suscripción. Caja. Socio cuenta aporte. Socio A cuenta aporte. Socio A cuenta aporte. Acuérdense que es Socio eso B con lo cuenta que estuvieron aporte. trabajando ¿se acuerdan? Las presentaciones de Padlet, ¿se acuerdan? Tenían el compromiso, entonces ponen socio A cuenta aporte, aumenta el activo, y socio B cuenta aporte. Uy, se nos fue para abajo, no se puede. ¿Y la contrapartida cuál sería? Pues esas dos cuentas, ¿en qué columna van? El capital social. ¿El capital social de qué importe era? 300.000, ¿no? 300.000. Perfecto. Y cada socio aportaba 150.000, ¿no? No, el socio A no había aportado 100.000 en efectivo. Claro, pero además tenía muebles de oficina por 50.000. Muebles. Claro. Queda 150 de cada uno. Y después la integración la hacían como decían ustedes. La integración la hacían con caja, muebles de oficina, y a su vez también productos, que eran las mercaderías. Entonces ahí, ¿cómo registraríamos esa parte? Caja. Colocarían caja, primero, ¿qué pasa con esa cuenta? Aumenta el activo. Aumenta el activo. ¿Qué más? Muebles. Muebles y útiles. Muebles y útiles. También aumenta el activo. También aumenta el activo. Y la que nos faltaría sería Mercaderías. Mercadería. mercaderías. Que ahí también aumenta el activo. Caja porque importera. 100.000. 100.000. 100.000. 100.000. Muebles y útiles.
50.000. 50.000 y mercaderías por 150.000. ¿No? 150.000. Y ahí, ¿qué cuentas acreditaríamos? ¿O qué cuenta acreditaríamos? Los compromisos de los socios. Los El compromisos compromiso socio de los A y socios. Exactamente. Socio A, cuenta aporte, porque ya realizaron el aporte, entonces ya está. Y socio B, cuenta aporte. Por los importes que habían realizado la suscripción originalmente. Que eran los 150.000. ¿Está bien? Profe, Sí. ¿por qué ahí disminuye el socio A y el socio B? Porque vos tenías un derecho, porque ellos se habían comprometido a realizar ese aporte, pero ya lo hicieron, entonces vos das de baja ese compromiso porque ya no tenés un derecho contra el socio, pero ya tenés el activo. ¿Está bien? Bien, sí. Y acá tenemos los 150.000. Bueno, después, ¿qué más decía? Después ya teníamos las operaciones. El 3 de marzo, como ya tenía mercaderías, vende mercaderías y recibe un cheque del Banco Galicia por 3.400 pesos. Son, en ese caso, 20 pendrives a un precio de 170, ¿no? ¿Ya? Que en este caso tenía la característica que incluía un 21% de IVA, ¿no es cierto? Entonces, bueno, porque como eso no lo habíamos visto por ahí, o está por entrar alguien, no lo habíamos visto en la presentación, el práctico tenía una aclaración de cómo reflejar estas situaciones en las cuales tenía IVA incluido, o sea que el IVA no estaba discriminado, no era más IVA, sino que estaba el IVA incluido en este valor final. Y para eso lo que tenían que hacer es dividir ese valor final que tenían en 1,21 y obtener ahí el neto para luego calcular el IVA por separado. ¿Está bien? En este caso, vamos a ver primero, ir con las cuentas. Se recibe un cheque del Banco Galicia por 3.400 por esta venta. ¿Qué cuentas tendríamos primero para utilizar en esta registración? Valores a depositar. valores. Perfecto, valores a depositar. ¿Y ahí qué pasaría? ¿Esa cuenta? ¿Cuál es la variación? Aumenta el activo. Aumenta el activo. Y en este caso, ¿qué otras cuentas más utilizaríamos? Ventas. Mercadería, Ventas. ¿Mercadería en qué asiento iría? en el de costo. En el de costo, exactamente. Ventas, que es de resultado positivo. ¿Bien? Y me faltaría una cuenta, que sería ¿cuál? IVA débito. IVA débito, perfecto. IVA. IVA débito. Bueno. Entonces, como acá lo que me decía es que esta venta era de 3.400 por el total, o sea, ya está incluido en esos 3.400 del IVA. Por ejemplo, en valores a depositar, ¿qué importe colocaríamos? 2.686. 3.400. 3.400. 3.400. 400. ¿Por qué pondríamos 3.400? Porque es el total más el IVA. Claro, es el valor final y ya tiene incluido el IVA. Claro, entonces ahí ponemos acá los 3.400. O sea, consideramos. También es el valor del cheque que va a recibir. Claro, exactamente.
Eso lo tienen que tener en cuenta porque después a veces cuando van a registrar se les genera una confusión ahí y ponen por ahí el 3.400 en la otra columna. Pero bueno, cuando es incluido, ese total ya incluye todo, el IVA, digamos. Y después, ¿cómo vamos a hacer para ver cuál es el valor de ventas en este caso? ¿Qué haríamos ahí? Lo dividís, profe, por 1,21. Exactamente, lo dividís en 1,21, que te queda un valor de, 2.809,92. 2.809. exactamente, 2.809,92, me parece, ¿no? Sí. Ahí. Bueno, entonces ya de ahí podemos partir para calcular el IVA, pues ya este sería el neto. Entonces ahí a ese le aplicamos el 21 y me daría el IVA. ¿Está bien? ¿Que sería de Ajá. cuánto? 590,08. Claro, 590,08. Está bien. Bueno, ahí sería, bueno, es el ejemplo de IVA incluido. Después, el 4 de marzo lo que pasaba es que se realizaba la apertura de la cuenta corriente en el Banco Chubut, depositando 100.000 pesos en efectivo y también depositan el cheque que habías recibido en la operación anterior. Después, lo que hace, digamos, el mismo día, el banco es debitar 500 pesos por gastos bancarios por apertura de cuenta masiva. Eso lo hace después. Pero primero va el depósito. Ahí, cuando hacemos el depósito, ¿qué cuentas utilizaríamos? Banco. Banco. ¿O no? ¿Cierto? Claro, en el depósito siempre banco. Banco, no me acuerdo si era Chubut o Galicia, no me acuerdo cuál era. Chubut. Dije recién. Chubut. Banco Chubut, Banco cuenta Chubut. corriente. Sí. Cuenta corriente. Ahí, ¿qué pasa con esa? Aumenta el activo. Activo. Aumenta el activo. ¿Y qué más tendríamos que reflejar en este asiento? Si es un depósito de efectivo y de cheque. ¿Qué otras cuentas? Caja disminuye. Caja El disminuye, gasto. disminuye el activo, ¿y qué más? Y Además del valores a- activo, Deudores por Valores a venta. depositar. valores a depositar. No, deudores por venta no, porque estamos haciendo un depósito, o sea, tiene que ser, o sea, Ah. depositamos o efectivo o cheques. Claro. Deudores por venta sería un crédito que yo tendría, no lo podemos depositar. En este caso sería entonces valores a depositar. Igual eso tienen que tener en cuenta, porque los relaciona con el asiento anterior. Dice, el cheque que recibieron en el asiento anterior, digamos, en la operación anterior. Entonces ustedes tienen que ir a su operación anterior, que es esta, y ver qué es lo que van a depositar, y acá van a ver que dice valores a depositar. ¿Está bien? Ujú. En este caso, como ese activo lo teníamos, ahora como lo vamos a depositar, disminuye también menos. como caja. Ah. Lo mismo. Bueno. Después, ¿qué más? Los valores, ¿cuánto eran? ¿Caja cuánto era lo que teníamos para depositar? 100.000. 100.000. 100.000. 100.000. 100.000. Y ahora, el cheque, ¿por qué valor sería? 100. 3.400. 3.000. Claro, lo miran acá, van al asiento anterior y ven acá el valor, son 3.400. O sea, otro valor no podríamos, por ejemplo, 5.000 no podríamos porque no tenemos nada en esa cuenta que tenga otro valor. Este sería el saldo que tengo en la cuenta. Es lo único que podría depositar. Y entonces en el banco ingresarían los 103.400. 103.400. 103.400. los 103.400. Bueno. Y este es la registración de acá. Y ahora seguimos. Dice, se venden... Ah, no, me faltó algo. Profe, Me falta faltó algo lo que del era la banco de Vita. Claro, Falta. ahí me estaba acordando que está faltando lo del Banco de Vita. El Banco de Vita da 500 pesos de gastos bancarios para apertura de cuenta masiva. Ahí que colocaríamos. Gastos bancarios. Gastos bancarios. Que es una cuenta de...
Resultado negativo. de resultado Un negativo. resultado negativo. Perfecto. IVA, IVA. crédito fiscal, Y de crédito fiscal. Y lo que disminuye, ¿qué es lo que se acredita? Banco Chubut, Banco. Banco. Y cuenta corriente. Y acá disminuye el activo, que es, en este caso eran 500, nos decía, y el IVA sería de, ¿qué valor? 105. 105. 105, entonces lo que me editaron en total sería de 605. 605. Perfecto. Bueno, les voy avisando porque después siempre me quedo hablando sola. Nos quedan unos minutitos nomás, así que vamos a seguir avanzando, pero bueno, se va a cortar, porque se termina de nuevo la sesión de Zoom. Hacemos un descansito de unos 5 minutitos y volvemos, también para seguir con el práctico. Pero bueno, les aviso ahora porque si no, siempre quedo hablando sola. Bueno, después teníamos el 5 de marzo se venden 500 pendrives a un precio de contado de 124 pesos cada uno, más IVA. La operación se documenta con un cheque de pago diferido para el 5 de abril, o sea, estamos el 5 de marzo al 5 de abril, al que se le incluyen intereses del 2% mensual, más IVA sobre esos intereses. Ahí vamos a ir viendo primero las cuentas, que me parece que es lo único que vamos a alcanzar porque ya se va a cortar, que utilizaríamos en este caso. ¿Qué cuentas? Teniendo en Documento a cuenta... cobrar. No, porque en este caso no es un pagaré. Valores a depositar. Se venden, ¿no? Es un ¿Deudores cheque de por pago venta? diferido. Es un cheque de pago diferido. Valores a depositar. Valor a depositar, entonces. Claro, lo que pasa es que valores a depositar se utiliza generalmente para cheques comunes. Como es un cheque diferido, normalmente se lo diferencia con otra cuenta, que puede ser. Algunos colocan valores a depositar diferidos o valores a depositar cheques diferidos. Otros utilizan una cuenta que es deudores por cheques diferidos. En este caso estamos hablando de una cuenta igual de activo, nada más que vamos a diferenciar, digamos, cuál es el tipo de cheque. Entonces podríamos poner deudores. Eso depende también del plan de cuentas que tenga la empresa. Vamos a poner esta. Pero bueno, lo importante es que quede diferenciado lo que serían los cheques comunes, porque estos cheques no lo vamos a poder depositar ahí en el momento, sino tenemos que esperar a la fecha de vencimiento que tenga. ¿Está bien? ¿Qué otra cuenta tendríamos? La venta. Ventas, que es la de resultado. el IVA, débito El IVA. fiscal, ¿puede ser? Sí. Y en este caso, sí, el IVA de débito fiscal. ¿Y qué más tendríamos? Aparte de el IVA de débito fiscal. Interés positivo a devengar. Claro, porque en este caso tenía intereses. Entonces tendría interés positivo a devengar. ¿Y ese dónde lo colocaría? ¿En el debe o en el haber? ¿Qué, ¿con un egresado o con...? No lo escuché bien, profe. Creo, ¿Con un creo que es con egresado? sí, es con un Sí, sí. egresado. Elías, Sí, Elías Rivas. claro, porque el año pasado hicieron varias con los chicos que están trabajando en empresas, como para que les cuenten la experiencia de trabajo y demás. Pero bueno. Bueno, seguimos. Más o menos estamos dentro de los que estamos, así que ahí volvemos a proyectar.
Bueno, habíamos dicho intereses positivos a devengar, que en este caso sería una regularizadora del activo. Bueno, teniendo en cuenta la información que tenemos, que sería que se venden estos 500 pendrive a precio de contado 124 más IVA, ¿cuál es el importe que colocaríamos en este caso en ventas? ¿El sin IVA? Sin IVA siempre. Siempre el valor en este que es sin IVA. En el otro no estaba incluido, pero en este es más IVA, así que el valor neto que colocaríamos en ventas. ¿Y sería de cuánto? 62.000. 62.000. Sí. Ahí está. 62.000, que es como un resultado positivo, lo colocamos en el haber, por sistema de partida doble, ¿se acuerdan? Bueno, ahí lo que tendríamos que determinar es los intereses, pero para eso vamos a hacer como hacíamos, ¿se acuerdan? En las compras, que teníamos los 60.000, a eso le aplicábamos el IVA, que es lo mismo que multiplicarlo por 1,21. ¿Está bien? Entonces, 62.000 por 1,21, que les va a quedar, ¿qué importe? 75.000. 4. Ah. No. Los 75.000. intereses. No, te digo 75.020 el total. el total, y ahí aplicaríamos los intereses, que en este caso es un 2%, ¿no? Sí. Ahí ¿Me le da aplicamos el 2%. 240? Ese 2% nos da ¿cuánto? 1.500. 1.500 40. con 40. Ujú. Bueno, ahí entonces determinamos el interés. ¿Y hay alguien que tiene activado el sonido? ¿Puede desactivarlo? Si no, tengo que salir de acá, me parece, para mutearlo. Profe, los intereses, Sí. ¿sobre qué importe lo determina? Sobre el total, que sería, eso decíamos, los 62.000 por el IVA, sería 75.020. Sí, y sobre Y a eso los ese le intereses. aplicamos el 2%. Ah, perfecto, gracias. Y ahí ya nos queda el interés. Y ahora hacemos como siempre, para calcular el IVA, sumamos estos dos y le aplicamos el 0,21. Que en este caso nos quedaría, ¿de qué importa? 13.020. 13.020, así directo, o nos queda, no me acuerdo si quedan... Yo igual a mí me dio 13.020, pero eso lo hice sobre los 75, ¿ven? Claro, no, ahí el valor C es 63.500,40. Claro, no lo había hecho así. Con 40. 13.335,08. 13.335. Es así, 13.335,08. ¿Está bien? Y bueno, el deudor por cheque diferido, hay que dar una música. ¿Qué es eso? Nos quedaría por el total, que en este caso sería de... Profe, perdón, pero yo me perdí Sí. ahí. Dale, Porque no volvemos. la vi. ¿El Sí. del IVA? ¿La parte del IVA? Claro, porque hasta 62, Y los 1.500 llegaste. sí, los 1.500 era sobre el total, que era 75.020. Sí. Bueno, entonces ahora sumás estos dos, que te da este importe que está acá, que serían los 63.500,40. Sí, ¿Lo ves acá? sí. Y eso es lo que le aplicás el IVA, que era eso multiplicado por 0,21 o por 21%, depende de que te resulte más fácil para hacer con la calculadora. 63.500 era por 1,21. No, 0,21, porque si pones 1,21 estás incluyendo claro. lo que tenés más Por el IVA. eso. Claro, no, 0,21 para que te dé el IVA solo. Pero el IVA no lo habíamos sacado sobre, 13.335. cuando sacamos los intereses, lo hicimos sobre el IVA igual. Claro, Pues pero sacamos los 62.000. intereses ahí nada más. Solamente calculamos los intereses sobre ese valor, pero no lo habíamos incorporado acá en el asiento. ¿Está bien? Solo utilizamos ese cálculo para calcular el interés, pero no habíamos volcado nada en la registración del IVA. Ahí sí me dio. ¿Ahí te dio?
Que sería Sí. lo mismo, lo que pasa es que yo lo hago así más simple, si no sería lo mismo que calcular 62.000 por 0,21 y calcular 15.500,40 por 0,21, le va a dar dos valores, lo suman y le da Y lo este, lo sumás, mismo. claro. Y le da, Claro. te da lo mismo, pero bueno, es más fácil por ahí sumar acá y directamente calcular una sola vez el IVA del total y listo. Bueno, y cheques diferidos les quedaría entonces por un importe de, que sería el total de todo esto, que Los serían, claro, los 75. 76.835, ¿no? A 76. Con 48 era, ¿no? A ver, 76.835 con 48, sí. Ahí está. Bueno, seguimos. Después tenían otro que era del 10 de marzo, se vendían 80 pendrives en cuenta corriente, esta vez a un precio de 124 de contado, digamos, cada uno, masiva, 21% a 30 días de factura con un interés del 2% mensual, masiva sobre los intereses. Es similar el procedimiento, lo que les va a variar es, digamos, es la cantidad que tienen acá. Y las cuentas que van a utilizar, porque es otra manera, en este caso no es con un cheque de pago diferido, sino es en cuenta corriente. Cuenta corriente, volvemos a aclarar, porque si no siempre tenemos las confusiones, cuenta corriente comercial, hace referencia. O sea, yo vendí y esa persona le vendí a plazo, por eso es cuenta corriente, Se me a 30 cortó días. mi Recién. internet recién, se me salió el Zoom, profe, para que me estaba dando, perdón. Sí, no hay problema. Estábamos hablando del el otro asiento que tienen que hacer, que es del 10 de marzo. El de la Ajá. venta de 80 pendrives. Decía, es en cuenta corriente comercial. Entonces yo estoy vendiéndole y esa persona va a venir a pagarme dentro de 30 días. Utilizaríamos. Es bastante similar al anterior. Porque tienen interés igual. ¿Cuál sería la cuenta que es distinta? Deudores por venta. ¿Es deudores? Claro, en Deudores este por caso venta. sería deudores por ventas, en vez de deudores por cheques referidos. Y después las otras, ¿qué pasaría? Intereses, Son Sería lo iguales. mismo. Tendríamos las mismas cuentas. Intereses Tendría positivos, cosa claro. final, todo igual. Tendrían, acá vamos a poner. Ventas. Tendrían ventas, igual. Eso me lo trae automático. Después tendrían los intereses. Ese no me lo trae, no sé por qué. Positivos a deducir, que sale distinto. Y tendrían también IVA. IVA. Claro, es lo mismo, la única cuenta que se modifica es la de deudores, porque en este caso es deudores por ventas, no es con cheque diferido. Bueno, y después el procedimiento es muy similar porque es lo mismo, tenían incluso el mismo porcentaje de interés, nada más que acá en vez de vender 300, venden, perdón, en vez de 80. 500 venden 80. 80. Entonces serían, ¿qué es el importe que pondríamos en ventas? 9.920. 80. 9.920. Sí, 9.920. Acá. 9.920. Después, los intereses, ¿de cuánto serían? Si los calculamos de la misma manera que recién. 240,06. 240,06, perfecto. Y ahora el IVA, ¿de cuánto sería? Sería la misma forma de cálculo anterior. A ver, Sería la suma de estos dos importes, y ahí ese importe de la suma le calcularíamos el IVA. no, yo me perdí ahí también, como no lo entiendo muy bien. A ese Bueno, acá como ya la calculaste la venta y el interés, ya lo tenés, ¿no? ¿Eso llegaste? Es solo la venta. Ahí Ah. ya me. Y el interés es lo mismo que hacíamos el otro. Tomamos esos El 9.920, 21. le aplicamos el 1,21 para ver cuál sería el valor total que le vamos a financiar.
Y Y me da esos 12.000, 9.920 por 1,21 me dan un valor de cuánto. 12.003,20. Claro, a ese valor Entonces lo le resto. dedicas el interés que sería, y a ese valor le aplicás el 2%, Ah, porque ese cálculo lo hacemos para cierto. calcular cuál es el interés solamente. Sí. Le aplico el 2% y me da que importe. Que es 240,06 el 2%. El interés, A eso, claro, y ahí ya tenemos el interés. Y ahora lo que hacemos es sumar los dos para ver cuál es el interés de las dos cosas, de la venta en principio y del interés. Y eso multiplicamos por 1,21, ¿no? Por 0,21, porque si lo multiplicamos por 1,21 estamos tomando el IVA más el valor original, estamos duplicando. entonces, 0,21. Cuando multiplicamos por 1,21 es para saber un total, porque vamos a incluir el IVA más el neto. Cuando multiplicamos por 0,21 es para determinar el IVA. ¿y es 2.133,61? Sí, es 2.133,71. Con Ah. 61, perdón. A ver, me tomo acá la forma. Ahí. Bueno, y ahí ya entonces deudores por ventas, ¿por qué valor me tendría que dar? 12.293,67. Sí, 12.293. 293,67. Bueno, eso el 10 de marzo. Y después, ¿qué más teníamos? El 12 se vende un pendrive, uno solo, a un consumidor final con tarjeta Mastercard a un precio de 150, ¿era, no? No me acuerdo si era 150. Sí, 150. 150 pesos, IVA incluido en este caso igual. Entonces ahí, ¿qué cuentas utilizaríamos? ¿Con tarjeta qué cuenta se usa? ¿Se acuerdan que en la presentación habíamos visto el ejemplo de tarjeta, que podían ser tarjeta de crédito o de débito? Pero lo que teníamos es que colocarle una cuenta distinta para diferenciar de estos que eran en cuenta corriente. Entonces utilizamos una cuenta que era, en vez de deudores por ventas, deudores por tarjeta de crédito. Y si quieren hacer más Ah. específica, podrían poner deudores por tarjeta de crédito, Mastercard, deudores por tarjeta de crédito, Visa. Así. Pero bueno, acá vamos a poner un general, así no queda tan específico. Ventas, la otra cuenta, Ventas de otra cuenta. y el IVA débito fiscal. Y IVA de fiscal. Ya intereses positivos a devengar no iría, ¿no? No, porque en este caso vos no tenías intereses. Decía. No estaba Ah, bien. ningún detalle de interés. Sí, no, porque En yo ahí ya me empecé a perder. en ese ya te empecé a perder. Ahí, ¿qué valor es el que colocaríamos en deudores por tarjeta de crédito? Y El total. El total, ¿que es cuánto? 150 pesos. 150 pesos, perfecto. Y Ujú. ahí, ¿cómo determinaríamos venta? Y a 150 Sacándole tendríamos que restarle el IVA. Claro, en realidad no tienen que restarle el IVA, porque si ustedes le calculan el IVA y lo restan, es distinto el importe que llegan que si lo dividen en 1,21, ¿está bien? Es dividido 1,21, Es ¿no? dividido 1,21, porque después si se Ah. fijan y hacen una prueba, no les va a dar lo mismo, porque cuando parten, lo dividen en 1,21, para calcular el IVA están partiendo de un valor menor que si tomaran sobre el total. Entonces lo correcto es agarrar el total y dividirlo en 1,21, ¿está bien? Sí. Que es como si hiciéramos una regla de 3 simple, es lo mismo. Entonces, ¿cuánto les quedaría en ventas? 123,97. 123,97. Y el IVA sería de... El IVA, la diferencia, a ver. 26. Sí, 26,03. Sí, 26,03, sí. ahí está. Era, sí, bueno, esa era de la tarjeta, ¿no? De crédito. O de débito, no, de crédito, ¿no? Y después, ¿qué más? El 25 de marzo dice que Un nuevo cliente un nuevo realiza cliente realiza un anticipo de dinero a cuenta de una futura venta por 2.000 pesos con un cheque del Banco Nación. ¿Ahí qué cuentas utilizaríamos? ventas.
Banco Nación. No, En este caso deudores todavía, anticipados, no. ¿Cómo era antes? si yo recibo un cheque, que no es un cheque diferido, ¿qué cuenta utilizaría? Antes, Banco. valores a depositar. Ahí está, valores a depositar. Acuérdense que a banco va a ir recién cuando lo deposite. ¿Está bien? Pero mientras yo reciba el cheque, lo voy a incorporar en la cuenta valores a depositar. Después cuando yo vaya y deposite en el banco, ahí voy a dar de baja valores a depositar y recién ahí voy a incorporarlo en la cuenta banco. ¿Está bien? Y no Porque hay en que este caso no es un cheque que yo estoy emitiendo, sino es uno que recibo. ¿Está bien? Y lo voy a identificar en una cuenta por separado. Valores a depositar. Valores a depositar, ¿que por qué valor era? 2000. 2000. 2.000 pesos. Y como es un 2000. anticipo, ¿qué cuenta utilizaríamos? Anticipo cliente. Anticipo de cliente. ¿Está bien? Que es alguna que ya la habíamos visto antes. ¿Y anticipo de cliente, de qué tipo de cuenta era? Eso también. Una obligación. Una obligación, entonces es Un pasivo. un aumento de un Pasivo. pasivo. Por 2.000. ¿Y qué más? A ver. Seguimos vendiendo. Se venden 300 pendrives a un precio de 124 pesos más IVA. La operación se pacta a 60 días, con pagaré cuyo valor nominal es de 46.800 pesos. Ahora sí Ahí- sería obligaciones a cobrar. Ahí sería documentos a cobrar u obligaciones a cobrar. También en algunos otros planes de cuentas también se utiliza obligaciones a cobrar. Así que ahí sí, ¿qué cuentas utilizaríamos? Como dijimos, documentos Obligaciones a cobrar. u obligaciones a cobrar, que se referiría en el caso del pagaré. Acuérdense que cuando ustedes utilizan la cuenta de documentos a cobrar, obligaciones a cobrar, están hablando de situaciones en las cuales tienen un pagaré, no cuando estamos hablando de cheque. Si recibimos cheque, son valores a depositar, porque si no siempre tienen esa confusión. ¿Está bien? Bueno, ¿qué otra cuenta? Hay unos intereses implícitos. Tienen, por un lado, la cuenta de resultado, que ¿cuál sería? Ventas Ventas, como en todos los casos. Después, e intereses. tienen intereses A devengar. intereses positivos a devengar. Intereses positivos a vengar. ¿Qué tipo de cuenta era, habíamos dicho? Eh, Reguladora del activo. Regularizadora del activo. Es Exactamente. Porque acá, ¿qué cuenta está regularizando? ¿Qué activo? la del documentos a cobrar. La de documentos a... Perfecto, la de documentos a cobrar. Le vamos a agregar más espacio porque si no, no va a entrar. Bueno. ¿Y qué más me faltaría? y el IVA. Y el IVA, que sería IVA débito fiscal. acá vamos a tener IVA débito fiscal. Las ventas serían por 37.200. Claro, las ventas serían por el valor de contado, que serían, como decís vos, los 300 pendrives a 124, Claro. que te da el valor 37.200. 1.200. 37.200. Los intereses puede ser 9.600. Los intereses, ¿cómo los sacaríamos en Em, este caso? En este caso es Saqué. distinto Los porque 36.800 menos 37.200 puede ser. claro, vos tendrías
primero lo que sería el valor de contado, que sería, 37.200. claro, pero en ese no tenés incluido IVA. Porque el valor de contado real, ¿cuál sería? Los 37.200 por 1,21. El valor de contado con IVA, si vos Es lo pagaras de contado, sería 45.012. 45.012. Claro, sería de 45.012. Y Pero, ahora- en vez de ser 45.012, ¿cuál valor tiene el pagaré? 46.800. 46.800, ¿está bien? Entonces a ese valor le tengo que restar los 46.800. Me están golpeando. Voy a tener que bajar. Chicos, lo dejamos acá porque no vamos a alcanzar a terminar, ya van a ser casi las 8. La Sí, clase pues que fíjame viene... bien porque me perdí un poco con los intereses. Sí, esos. sí, volvemos a retomarlo, porque nos van a quedar Bueno. y unos asientitos más, así que lo terminamos la próxima clase. Igual yo mañana les Bueno. dejo un trabajo práctico de costos para que vayan resolviendo. Bueno, Bueno. los dejo. Perfecto, profe. Nos vemos. Gracias. Nos Hasta vemos, luego. chicos. Chao, profe.